Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una vez más queda demostrado lo vulnerable que es Honduras ante los efectos del cambio climático que cada año deja estragos en la geografía nacional. Las sequías y las inundaciones terminan por empobrecer al país que, a pesar de tener experiencia con estos fenómenos de la naturaleza, las autoridades y la misma población no terminan por comprender la magnitud del problema que enfrenta la nación de continuar ignorando el cuidado al medio ambiente. En las últimas semanas, los principales centros urbanos del país como el Distrito Central y el Valle de Sula han sufrido el castigo de la naturaleza. Por un lado, las inundaciones en la zona norte, pese a que no se trata de tormentas tropicales o huracanes, las lluvias mantienen bajo el agua a varios sectores, especialmente en la Lima, Cortés, sector que revive la pesadilla de Eta e Iota, y en la capital de la República, la activación de una falla geológica le ha pasado factura a cientos de familias en la colonia Guillén, donde decenas de casas colapsaron al ceder grandes porciones de tierra. La situación se vuelve más crítica debido a que esa falla estaría alcanzando colonias vecinas como la Nueva Santa Rosa y El Reparto, así como otras que son consideradas lugares populosos donde la mayoría de sus habitantes son de escasos recursos y que ahora quedan desprotegidos sin un techo en que vivir. Geólogos señalan que solo en Tegucigalpa se reportan unos 17 deslizamientos grandes y que una de las fallas comprende desde la colonia 3 de Mayo, pasando por el Berrinche, toda la falda del Picacho, el Chimbo, llegando hasta Santa Lucía, Francisco Morazán. De momento, la alcaldía municipal del Distrito Central declaró inhabitable ese sector y advirtió que la falla se extiende hasta la colonia Nueva Santa Rosa. Expertos aseguran que si la capital y otros sectores de Honduras pasan por estas circunstancias es debido a la falta de planificación y no respetar las advertencias hechas por los geólogos que en esos lugares donde ahora viven miles de ciudadanos no pueden ser habitados, aparte de que no se cumplen los requisitos de construcción, por lo que el desorden termina por complicar más la situación. Por otra parte, analistas no descartan que por estas complicaciones los afectados, al haberlo perdido todo y ante la falta de ayuda por parte de las autoridades hondureñas, decidan migrar hacia otros países y su principal destino sería los Estados Unidos, por lo que más compatriotas decidirán enfrentar la temible ruta migratoria para alcanzar un mejor porvenir fuera de la patria que los vio nacer. Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros iniciando la semana. Quiero decir que y tengo a uno de los invitados de testigo que varias veces ha hablado de estos problemas de los hundimientos en la capital de la República. También hago un respetuoso llamado a las autoridades. Hace poco entrevistaron a un señor ahí en la Guillén y dijo, ¿cómo es que ahora están diciendo que nos van a llevar a Ciudad Mateo? Si Ciudad Mateo está cerca de las represas y no fue habilitada, esa desgracia de que hicieron tantas casas en Ciudad Mateo y nunca se han podido utilizar. Así que llamo a la prudencia y que hablen los que saben de los temas para que no se disparen diciendo que van a llevar a esa gente a Ciudad Mateo sin tener los estudios ni los conocimientos, algunas personas que pueden estar hablando de eso, tomando en cuenta el daño ecológico que podría ocurrir a las represas. Y también, bueno, que sean los expertos los que hablen de eso. Pero Ciudad Mateo se gastaron millones y millones de lempiras y eso quedó botado ahí. Y un señor prudentemente ahí en la Guillén dijo, ¿y cómo nos van a llevar ahí? Si ahí no se puede. Ahí tengo distinguidos invitados para hablar de la vulnerabilidad, no solo de Tegucigalpa, sino del país. El ministro ingeniero Ramón Soto Bonilla de Copeco está con nosotros. Ministro, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Es un gusto, un placer estar nuevamente acá en la entrevista de Canal 11 con el licenciado Raúl Valladares. Gracias, don Armando Juárez Brito, el jefe de preparación y respuesta. Ingeniero. Buenos días. Agradecer a Dios por un nuevo día y a ti por invitarnos, licenciado Raúl Valladares, a este programa nuevamente. Y estamos para discutir el tema de la colonia Guillén y también aportar en lo que sea necesario.
está el arquitecto Luis Mayer, que es director de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos. Buenos días, colegas. Raúl, gracias por la invitación. Estamos aquí en representación del alcalde Jorge Aldana, que se encuentra en este momento recorriendo los albergues con la directora de Naciones Unidas. Y bien, para informar a la comunidad acerca de la evolución del desastre en la Guillén. El ingeniero Manuel Rodríguez es geofísico, docente del Departamento de Física de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ingeniero Rodríguez. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Muy buenos días a todos y pues agradecido con esta oportunidad para poder compartir los conocimientos con toda la audiencia. Bien. ¿Qué maneja, ministro Copeco, sobre este desastre en la Guillén? Estamos trabajando, coordinando. Hay distintos frentes de abordar una situación como esto. Están los científicos del tema, como el ingeniero Rodríguez, el arquitecto Mayer. Estamos los que manejamos la cuestión de la gestión del riesgo, que somos prácticamente los que estamos coordinando las acciones en ese sentido. Y especialmente en este momento estamos tratando de establecer una cadena de ayuda humanitaria. En ese momento no podemos hablar de obras de mitigación, porque bueno, más adelante el arquitecto y el ingeniero van a explicar por qué no podemos hablar de obras de mitigación. Ahorita hay que esperar que se asiente el deslizamiento, que el terreno se estabilice en la medida de lo posible, para comenzar a hablar de obras de mitigamiento en el verano. Pero en este momento lo importante es salvar vidas y proteger en la medida de lo que se pueda los bienes materiales de las personas. En ese sentido, lo que procede es lo que establecen los protocolos de la gestión de riesgo, establecer un sistema de comando de incidentes, que en este caso hay diferentes tipos de comando de incidentes, pero optamos nosotros por establecer un sistema de comando de incidentes integrado por diversas instituciones, en donde el mando no esté en un solo comandante, sino que más bien las decisiones se hagan por consenso. Ayer, en nuestra visita al CODEM, procedimos a integrar ese comando que, valga la redundancia, lo integran las organizaciones de primera respuesta en las emergencias del mismo CODEM, un representante de las Fuerzas Armadas, un representante de la Policía Nacional, un representante del Cuerpo de Bomberos, de la Unidad de Respuesta Inmediata de Copeco y por supuesto de la Alcaldía Municipal. Todos ellos con poder delegado de los titulares de cada institución para que tomen decisiones en el teatro real de operaciones. Básicamente así está la situación. Hemos estado coordinando la ayuda humanitaria, albergando a la gente, coordinando ¿Qué hizo la alimentación. Copeco en el momento que se conoció? Hacer presencia y tomar el rol que juega Copeco, que es activar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, proceder a coordinar. Copeco es un ente coordinador, es un ente gestor, no es un ente ejecutor. Proceder a establecer lo que ya tenemos con la fuerza de tarea entre la CIT, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el Fondo Hondureño de Inversión Social y la misma AMON, que en este caso está representada por la Alcaldía Municipal. Inmediatamente nosotros hicimos presencia, tenemos cocinas móviles, tenemos asistencia médica, asistencia humanitaria y presencia a las 24 horas del día en el sector. Ingeniero. Sí, para apoyar un poco lo del señor ministro, nosotros, bueno, antes que nada felicitar al CODEM porque son 12 días que han estado en esta labor conjunto con Copeco y nuestra unidad de respuesta inmediata y también el equipo de logística comandado por Ulises Aguilar. En este sentido, pues sí, ayer fortalecimos lo que es el puesto de comando y tenemos el corte a las 6 de la tarde. Quiero compartirlo con los televidentes y con ustedes, que son datos que nos van a ayudar a la discusión. Actualmente la cuantía dice que hay 260 viviendas afectadas, 186 viviendas evacuadas, 74 por evacuar y tenemos 106 familias en albergues. El CODEM ha habilitado 8 albergues en las colonias, 3 en la colonia Suazo Córdoba, 2 en barrio San Pablo,
una en reparto zona baja y 2 en el Manchén. Entonces tenemos esos 8 albergues que albergan 106 familias, y también están los albergues solidarios, que ahí tenemos 450 personas que han sido albergadas por familiares y algunos amigos. ¿Damnificados cuántos son? Tenemos afectados ahorita 800 personas aproximadamente. Escuché que en la escuela Agustín Alonso es uno de los lugares donde más refugiados hay. Sí, tenemos en los diferentes albergues, pero más tenemos en la Suazo Córdoba, que tenemos 3 habilitados, 3 albergues. Sí, arquitecto Mayer, ¿qué ha hecho la alcaldía? Si nos hace un panorama, ¿qué es lo que pasó? Comenzar diciendo que este sitio, conocido como el deslizamiento de la Guillén, se manifestó por primera vez en los años 2006-2007. Ahí tuvimos la primera, digamos, manifestación de que había una masa de tierra que se estaba moviendo. Fue tan leve, digamos, el movimiento y las fracturas en las casas, que en ese momento no se tomó con mayor seriedad. En el año 2010 realmente hubo un deslizamiento severo que provocó daños graves en edificaciones y en algunas instalaciones. En el 2006 entonces fue un error no tomar con seriedad. Evidentemente, o sea, fueron, digamos, movimientos muy leves, sin embargo, hubo algunas afectaciones en algunas viviendas. En el año 2010 a 2012 el movimiento se incrementó, y ahí sí se tomó la decisión por parte de la alcaldía en ese momento de declarar una pequeña área como área no habitable. Se desalojaron algunas viviendas y se comenzó a trabajar en conjunto con la cooperación japonesa en colocar instrumentos de medición para valorar, digamos, el movimiento de la masa de tierra. 10 años después, o sea, ahorita en 2022, el movimiento, digamos, se activa el área de deslizamiento, y ha venido creciendo durante los últimos días de manera, digamos, impactante, ¿no? Originalmente estábamos trabajando en un área de 4.5 manzanas, que era el área que estábamos por estabilizar con la cooperación japonesa, cuando hace cerca de 20 días se activa nuevamente la falla y el área impactada se amplía a casi 10 manzanas. O sea, se ha duplicado en los últimos 20 días el área original del deslizamiento hasta, digamos, lo que tuvimos ayer, donde ya en realidad incluso estamos trabajando 9 viviendas fuera de lo que habíamos delimitado como área de influencia del deslizamiento. ¿Cuánto han delimitado? Ahorita tenemos 9 manzanas y media, considerando el área propiamente del deslizamiento, el área de impacto inmediato del 9 manzanas y media. 9 manzanas y media, es correcto. Bastante. Y estamos ya, como le digo, el día de ayer interviniendo algunas viviendas que no estaban dentro de eso, pero que ayer ya se manifestaron movimientos en cerca de 9 a 10 viviendas. Entonces, está creciendo el área de impacto y tal como se prevé, ¿no? Viene temporada de mucha lluvia, seguramente va a haber mayor movimiento y mayor expansión del área del desastre. 9 manzanas y media, Raúl, son casi 70.000 metros cuadrados, casi 70.000 metros cuadrados. Sí, correcto. Bastante. ¿Cuánto ha avanzado la falla geológica en la Guillén y qué otras colonias ahí se van a ver afectadas, tomando en cuenta lo que usted dice, que ya están revisando otras casas? Sí, en realidad el origen del deslizamiento es en la Nueva Santa Rosa, ¿no? Más bien se ha ampliado a la Guillén en este momento. O sea, son 2 colonias prácticamente colindantes. En este momento estamos trabajando la Guillén y la Nueva Santa Rosa como parte del mismo bloque de deslizamiento. Ha habido algunas afectaciones menores, digamos, en la Suazo Córdoba, pero es otro tipo de evento de un relleno, digamos, mal manejado, donde construyeron un campito de fútbol arriba sobre un relleno muy inestable y las lluvias han venido, digamos, arrastrando ese sedimento. Sin embargo, no tiene que ver con el evento de la Nueva Santa Rosa y la Guillén. Ahora, de acuerdo a un inventario de movimientos de ladera que hizo la cooperación japonesa
Tegucigalpa está asentada en alrededor de 3.000, puntos con diferentes tipos de movimiento de ladera, ¿no? Este solo es uno de esos 3.000. Bueno, le voy a decir algo. Yo cuando veo que construyen esos modernos edificios en los picos aquí, donde abajo es un barranco, digo yo, serán buenos ingenieros o arquitectos, pero tienen valor, por no decir otra palabra, en una ciudad como esta. Porque yo recuerdo, ya va a entrar en un momento el arquitecto Dino Rietti, que está fuera del país, que el barrio El Edén, deslizamiento. De años mucho, pero de años. Barrio La Cabaña, deslizamiento. El reparto arriba. Y cuando el huracán Mitch, no digamos, se vino la mitad del reparto para abajo. Todo esto, y lo hemos venido hablando por tiempo. Ingeniero, ¿la universidad qué dice de esto? Bien, bueno, en la universidad hemos estado trabajando desde 10 años atrás al menos, la alcaldía mencionaba precisamente este estudio que hizo JICA, bueno, es más, comenzó desde por ahí el 2012, un mapa de multiamenazas, que es el que tiene como base ahora la alcaldía para parte del ordenamiento del territorio. ¿Qué va esto del multiamenaza? O sea, las zonas que pueden estar expuestas a amenazas como inundaciones, deslizamientos, que es lo que está sucediendo ahora, debido a la susceptibilidad que se tiene debido a condiciones geológicas, ¿verdad? Pendientes, contactos entre formaciones geológicas, que pues lastimosamente mucho del territorio de la capital está sobre materiales que son poco consolidados, pues pobremente pueden soportar peso. Entonces hemos participado en eso. Este inventario que mencionaba de todo alrededor de la ciudad, pues es cierto, ahora muchos tienen esas condiciones, algunos están estables, es decir, que no se está moviendo, otros que pues como ¿verdad? Digo, algunas condiciones adicionales. En este caso el detonante que más recurrente es el agua. El agua que entra, satura, aumenta el peso de estas capas, o donde existe el contacto entre algunas formaciones, por decirlo de una forma, lubrica, reduce la fricción que soporta estas capas y cede la capa y se mueve hacia abajo, ¿verdad? O también muchas veces la mano humana se construyen en zonas que no con las medidas correctas, se corta una parte baja de estas zonas, desestabiliza toda la parte alta. Y por ahí mencionamos ejemplo de Ciudad del Ángel, ¿verdad? Algo como eso que sucedió, desestabilizar una zona, un deslizamiento muy antiguo. Y todo esto, pues en la universidad, a través del Instituto de Ciencias de la Tierra, estamos de la mano. Con eso de Ciudad del Ángel, disculpe, ingeniero, sí. A ver si tenés las tomas. Eso era impresionante, que las casas estaban en la carretera, casas bastante caras. Por cierto, un guatemalteco está. Eso es Tegucigalpa. Sí, sí. O sea, no solo es la Guillén, que la Guillén es gente muy humilde. Miren estas casas. Igual el reparto, igual el Edén, ya va a entrar Dino Rietti para que nos diga. Varias veces hemos abordado estos temas con el arquitecto Dino Rietti, y qué bueno que hoy están autoridades tan importantes como el ministro de Copeco, Ramón Soto, don Armando Juárez, el ingeniero jefe de preparación y respuesta de Copeco, el director de Unidad Municipal de Riesgos, Luis Mayer, el ingeniero Manuel Rodríguez, que es geofísico, y el buen amigo, el arquitecto Dino Rietti, que está fuera del país, expresidente del Colegio de Arquitectos, pero va a participar. Dino, ¿qué piensa de todo esto, de lo ocurrido en la Guillén y de lo que habló de este... Bueno, hace poco construyeron un edificio. Aquí es la calle, y no, esta es la calle, y aquí es un barranco. Construyeron un mega edificio, que el apartamento más barato vale $265,000. Lo construyeron, me imagino, bueno, ahí no puede explicar el arquitecto, pero así construyen en Tegucigalpa. Arquitecto Rietti, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo y estar con estas eminencias. Ahí está mi profesor Luis Mayer. Luis es un hombre muy entendido en el tema de riesgos, y qué bueno pues que están tratando este tema. Cada invierno nos vemos por aquí, don Raúl, siempre que hay lluvias se toca el tema de riesgo, y en verano es que no hay agua. Lo que es bendición para cualquier país, el agua.
Nosotros tal vez no hemos tenido una autoridad que administre adecuadamente el agua y eso ocasiona pues que tengamos mucho riesgo de inundación, de deslizamientos en invierno y en verano el líquido nos haga falta. Toda esta cuenca, llamémosle así, Tegucigalpa, está compuesta a todo su alrededor de mucho montaña. En este caso, la Guillén, el Cerro El Picacho y toda esta cordillera está drenando hacia Tegucigalpa y en todo su recorrer no hay una administración del agua. Ahí en la Guillén, desde 2008, se hizo un estudio 10 años después de Mitch, porque el primer riesgo fuerte fue para Mitch. Pero 10 años después viene JICA y nos desnuda todos los problemas de la capital en cuanto a riesgo. Y se hace un informe con la tormenta 19, que si usted lo lee, don Raúl, es igualito a lo que está pasando ahorita, nada más que con más población. Allí en aquel momento éramos 750,000 personas, hoy estamos llegando al 1.300.000 personas. Y Tegucigalpa va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo se construye. Y lo importante es que ya usted está escuchando de parte de todas las personas que han disertado que ya conocemos la amenaza, ya sabemos en dónde están todos esos riesgos que están generándose por haber construido en zonas de muy alto riesgo. El tema de construir en Tegucigalpa, si usted construye en una zona de alto riesgo o de riesgo medio, pues usted puede mitigar, hacer muros, pilotes, puede hacer drenajes y su obra pues va a permanecer si Dios quiere, pero cuando es de muy alto riesgo usted no puede vivir ahí. Y tenemos 6% del territorio de Tegucigalpa que es de muy alto riesgo y no se puede vivir ahí. Entonces, en cualquier país del mundo, cuando hay un fenómeno importante que hace un daño en un área, entra la Guardia Nacional, por decir así, o el ejército, saca a las personas. ¿Por qué? Porque si no empiezan a robarse lo que quedó ahí en las casas, se saca a las personas a un albergue temporal y luego se mira cómo volver a la vivienda a recuperar sus bienes, pero toda la zona queda custodiada. Nosotros aquí tenemos que lidiar con el humano. Ese es el tema más importante, que aquí estamos tratando con vidas, con gente muy, a veces pobre, y muchas veces mujeres solas o gente de edad que le cuesta recuperarse. Entonces viven en riesgo, se quedan ahí. Por ejemplo, la Guillén, esto no ha pasado solamente esta vez. Entonces vuelve la gente al mismo lugar. Cuando ya se seca y dice, está tronando, dice ahorita, porque está mojado. Pero ya que pasa el invierno, la gente regresa, porque no tiene otra opción. Entonces es importante que la ciudad ya no se siga viviendo en este desorden. Mire, en el dictamen de 2009 aparece que había una tubería de aguas negras que se había roto y saturó un suelo, y es el que Luis está diciendo ahí, que es toda una zona donde hay un campo de deportes que es un terreno inestable. Y eso sigue igual. Entonces, ¿por qué? Porque curarlo vale, en aquel momento que se calculó, millones, ¿verdad? Entonces, no hay dinero para estar mitigando tanta obra en Tegucigalpa. Pero sí es importante cuidar la vida humana y es importante que ya no vivamos en desorden, que haya una autoridad que nos ayude a manejar el agua lluvia, que no dejemos que el agua lluvia nos despedace por todos lados. El agua debe de ir desde el Picacho hasta el río Chiquito
administrada. Y esa bendición, cuidarla en vez de tirarla al mar, que sirva para riego, que sirva para consumo humano. Sí, ¿va a haber más lluvia, ministro Ramón Soto? Sí, desgraciadamente yo quisiera decirle lo contrario y decir lo que todos queremos escuchar, pero sí va a haber. Es más, durante todo el año... Ahí te envié algo, Eddie, para que lo pueda explicar al ministro. Las lluvias han estado sobre el promedio de la norma climática normal y por mucho porcentaje. Eso hace lo que explicaba el ingeniero Rodríguez: satura el suelo, se satura de humedad, se saturan las partículas del suelo y obviamente combinado con otros factores, sobre todo el factor humano, pues nos lleva a este tipo de desastres que tenemos. Mire, ahí podemos, lo rojo es que lo que está sobre el promedio en diferentes estaciones hidrometeorológicas del sector, ¿verdad? Ahí está la estación de Lepaterí, que es un promedio, la estación de Toncontín, la estación de la 21 de octubre. Ahí podemos ver que es un año atípico, un año niña, un año que está muy, muy sobre el promedio y va a seguir estando. E incluso la posibilidad de que nos toque un evento adverso de la naturaleza, llámese tormenta tropical o llámese huracán, cuando el año pasado era un 48%, este año es un 68%. Casi es seguro que vamos a tener efectos adversos por un evento de estos de la naturaleza en esta temporada, en estos mes y medio que resta todavía. Entonces aquí no nos queda otra cosa que prepararnos en la medida de nuestras posibilidades. Afortunadamente, hasta este momento, hasta el día de hoy, aunque las lluvias han sido sobre el promedio, pero han sido relativamente bien distribuidas, o sea, no se nos han venido en un solo día, en 2 días. Y cuando esto ocurrió, cuando se concentraron más en menos tiempo, más lluvias en menos tiempo, ocurrió lo que hemos estado viendo las últimas 2 semanas. Deslizamientos por todos lados. Deslizamientos de ladera en Tegucigalpa, hundimientos en las carreteras de la zona occidente, ya un desbordamiento en el Valle de Sula se dio uno de los bordos, filtraciones en los bordos. Las filtraciones en sí pues han causado problemas en los cultivos, pero no han causado mayores problemas en las vidas de las personas. Sin embargo, repito, lo único que podemos hacer es prepararnos, preparar rutas de evacuación, preparar albergues, preposicionamientos de ayuda humanitaria. Eso es lo que estamos haciendo en Copeco, alertar a las corporaciones municipales, activar los comités de emergencia municipal y sobre todo tener los lugares donde vamos a albergar a las personas seguros. Aquí me dice el abogado Carlos Chactur: buen día, licenciado, saludos a sus panelistas. ¿Quién sanciona la responsabilidad de los funcionarios de la alcaldía municipal que autorizaron esas construcciones en aquel entonces? Y si no las autorizaron, las permitieron, se hicieron los ciegos. Nunca ven quién está construyendo en zonas de riego, se hacen los ciegos. ¿El reporte hasta este momento de damnificados? Son 1.012 personas, 218 familias. Se proyecta de que van a ser 400 familias las afectadas. 400 casas. Sí, casas, sí. ¿De dónde vas a sacar? Es que la gente dice, bueno, sí, quieren que nos den casa. Vamos, calmémonos con eso de Ciudad Mateo, que los expertos, el arquitecto, Copeco, las autoridades del SANA, los que construyen represas, los que saben, opinen. No se anden disparando solo hablar por hablar sin tener ningún conocimiento. Si a mí me pregunta, Raúl, mira, te regalo el helicóptero, pero manejalo. Gracias, pero no puedo. Bueno. Uno no debe solo por hablar o por salir en las noticias, hablar sin pensar. Esto es delicado. Dígame, arquitecto, ¿qué activó esta falla geológica? Porque ahora, ¿desde hace cuánto se conoce que existe esta falla? ¿Y cuántas fallas más se contabilizan
en Tegucigalpa y Comayagüela. Bueno, hace un momento ya comentaba el tema, ¿cierto? Evidentemente es una falla activa desde el año 2006. Bien mencionaba Dino que allá desde el huracán Mitch esta zona, digamos, tuvo cierto nivel de afectación. Sin embargo, el deslizamiento propiamente dicho comenzó a activarse en el 2006, 2010, 2009. Hay un movimiento mucho más severo que ya implica, digamos, la delimitación de un área inhabitable. Pero también, como bien menciona Dino, una vez que se estabiliza el talud, pasa el invierno, se seca, la gente empieza a volver. Afortunadamente no se logró poblar toda el área que se había delimitado como área inhabitable, pero sí habían ahí en este momento cerca de 10 a 12 viviendas ya que fueron evidentemente las primeras en ser desalojadas. Hay varios factores que activan definitivamente, ¿no?, el deslizamiento, ¿cierto? Una de ellas sigue siendo el colapso de la red de agua potable y de alcantarillado sanitario en la zona, ¿no? O sea, ese exceso de agua que sigue, digamos, infiltrándose en el subsuelo, va licuificando, digamos, el suelo, y eso facilita el deslizamiento. Pero evidentemente también hay un factor propio del área que es un área inestable. Ya mencionaba yo que de acuerdo al inventario de la cooperación japonesa, el Distrito Central tiene cerca de 3.000 movimientos de ladera, algunos de ellos deslizamientos, otros escarpes y otros, digamos, derrumbe de piedra. Solo lo interrumpo un poquito porque tengo una anotación aquí. En la alcaldía del 2006 al 2014 ejecutaron varios proyectos con la ayuda de JICA, Japón entre ellos, uno en el Berrinche y otro por el reparto. ¿Estas obras hasta qué punto ayudaron? Ayudaron de una manera definitiva, ¿verdad? Fueron grandes inversiones, ciertamente con una altísima tecnología, que era, digamos, el tema este de los sistemas de drenajes horizontales que recogen el agua, la sacan, la canalizan y luego a través de unas cunetas se lleva a áreas más seguras. Ese es el tipo de proyecto que estábamos diseñando para La Guillén. Para esta área original de las 5 manzanas estábamos diseñando con el apoyo de JICA un sistema de drenajes horizontales combinado con canales o cunetas de conducción. Y bueno, tanto el Berrinche como el reparto fueron estabilizados, ¿cierto?, en base a esta nueva tecnología que nos trajeron los japoneses, y que ahora ya equipos de la alcaldía con la universidad y con Copeco están capacitados para hacer los análisis, hacer los diseños y hacer, digamos, la supervisión de las obras. Esa es una gran contribución de la cooperación japonesa, la capacitación de los equipos municipales, de la universidad y de Copeco. Evidentemente, Raúl, hay un tema que está detrás de la vulnerabilidad enorme de estas grandes cantidades de población, y es el tema de la pobreza, ¿no? O sea, la gente está asentándose a donde puede asentarse, y hasta que no tengamos, digamos, ¿no?, un proceso de desarrollo económico municipal, un proceso que le permita a las personas tener algún tipo de solvencia para ubicarse en zonas seguras, la migración y la misma reproducción propia de la población, la reproducción de la pobreza, va a seguir incrementando la vulnerabilidad y el riesgo. Evidentemente hay todo un tema que seguramente Dino también comparte conmigo, y es la debilidad institucional para aplicar las regulaciones, ¿no? Eso. Estás planteando el tema de este edificio en el borde de un barranco, o edificios en la base de grandes taludes, o bueno, Ciudad del Ángel, ¿no? Ya estaba catalogada esa zona como zona de falla geológica, y ahí está. Sáqueme de la ignorancia, porque mejor salgo de la ignorancia y que el arquitecto me diga, y los invitados que saben de cosas que yo no sé. Yo de verdad, arquitecto, digo, ¿y cómo van a hacer eso ahí? Si es un barranco. ¿Es correcto hacer esas cosas? No, evidentemente no es correcto. Si fuera una zona estable, Raúl, porque existen barrancos estables, ¿no? Sí. Existen barrancos con fallas. Bueno, le voy a decir, unos años antes que hicieran ese edificio, abajo se vino una casa donde vivía un embajador. Es correcto.
Sí, hay evidentemente, y yo no puedo venir aquí a acusar a nadie, pero hay evidentemente, digamos, yo lo llamaría debilidad institucional para el manejo de las regulaciones. Este gobierno municipal está también en ese sentido iniciando el proceso de formulación de un nuevo plan municipal de ordenamiento territorial. Este plan de ordenamiento territorial será definitivamente una herramienta para el control de la construcción, para la regulación de la construcción de aquí en adelante. Y bueno, para, digamos, concluir este comentario por ahora, en este momento la alcaldía está utilizando, digamos, 3 mecanismos para atender a los evacuados, ¿no? Uno de ellos es el albergue solidario, que se llama, que son, digamos, casas de familia, casas de amigos, donde la gente se traslada. La alcaldía los está trasladando, algunos de ellos a Cantarranas, a Santa Lucía, a distintos lugares a donde cada familia pide. El otro es un subsidio de 3.000 empiras que la alcaldía está otorgando para que las personas que no tienen un albergue solidario puedan alquilar de aquí a diciembre, mientras se encuentra una solución más permanente para atender a todas estas cerca de 270 familias, ¿cierto?, que están siendo en este momento afectadas. Y finalmente entonces estaría el tema de los proyectos de vivienda para los cuales ya, digamos, la Presidencia de la República ha manifestado su total respaldo a la alcaldía. El FIS está trabajando con nosotros y estamos analizando, ¿no?, distintas opciones. No podemos ser irresponsables, como bien decía el alcalde ayer, de tomar una decisión a la ligera. Es un tema muy delicado. Serán efectivamente 300, 400 o 500 viviendas según esto vaya evolucionando, pero sí estamos ya analizando las opciones. Antes de pasarle al ingeniero Manuel Rodríguez y al arquitecto Dino Rieti, no es fácil ni para el gobierno de la presidenta Xiomara, ni para el alcalde Jorge Aldana. Son más de 1.000 personas los refugiados en este momento, los afectados. Y la gente quiere una casa. ¿Y de dónde les va a dar casa de un día para otro? No es fácil eso. También está el centro histórico, don Raúl. ¿Cómo es? El centro histórico presenta una solución rápida. Allí hay vivienda y tiene servicios y es de rehabilitar. Si usted me da la oportunidad, pues yo le doy una idea, pues de hacer un llamado a las personas que tengan... Arquitecto, acláreme, es que quedamos con la duda aquí. Usted dijo centro histórico. Sí, la zona ¿A dónde? del centro de Tegucigalpa tiene mucha vivienda ociosa, ¿verdad? Y puede servir para albergar alguna parte de estas viviendas. Entonces, es de hacer como un trabajo con la comunidad y ver qué viviendas están libres y si se pueden, por ejemplo, casas grandes, hacerlas más pequeñas y meter ahí personas, ¿verdad? El centro histórico se ha dejado como olvidado y tiene servicios, tiene escuelas, tiene comercio. Es una área importante. ¿Qué piensa usted, general? Pues de todo lo que mencionaba recientemente, pues bueno, ya sabemos la situación actual, la emergencia, lo que está haciendo Copeco, pero es muy importante saber que bueno, se conocían de estas zonas desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que menciona de todos los puntos del inventario de deslizamientos que se conoce YAICA de hace muchos años, del 2012, 14 por ahí. Entonces es de tomar estas medidas ya, ¿verdad? Donde está el inventario de estos deslizamientos, ya hay viviendas. Entonces un plan de qué se va a hacer, ¿verdad? O sea, desalojar, reubicar. Es difícil, como lo menciona, desalojar un montón de casas, pero o sea, llevamos 8 años al menos que ya debería haber un plan de ir reubicando de a poco esto. Se ha avanzado mucho con el tema de nuevas construcciones. Pues sí, con esta herramienta la alcaldía, pues de alguna forma, aunque no se vea, pero sí ha puesto mano en esto, ahora requiere los estudios correspondientes, geológicos, geotécnicos, pasa también por Copeco para que revisen, ¿verdad?, estos temas, muy importante. Nosotros colaboramos permanentemente con Copeco, ¿verdad?, pues falta de geólogos a veces que tienen en sus unidades,
en estudiar esto, ¿verdad? Que si es de acuerdo, si el suelo, es cierto que si nos ponemos muy duros, toda la capital está en una zona de riesgo medio al menos de susceptibilidad a ladera, entonces no deberíamos de construir casas en ningún lugar, tal como menciona estos edificios, pero existen medidas, ¿verdad? Algunas veces son caras, entonces ahí es que hay que poner mano dura en cómo van a construir, qué medidas, o sea, un diseño de un edificio de 30 pisos, bueno, hay de 100 pisos o más, ¿verdad? Se puede construir, pero se deben cumplir todas las normas que existen, ¿verdad? Otros lugares hay zonas de riesgo a sismos grandes, ¿verdad? Japón, Chile, pero los códigos de construcción toman en cuenta esto y se cumple además, ¿verdad? No solo que estén en papel, sino también las autoridades se encargan de verificar que se cumpla con todo esto. Eso es muy importante porque, bueno, si vamos a seguir construyendo en esta zona, aquí La Guillén, llámese Santa Rosa, toda esta zona, bueno, al menos verifiquemos que las casas que se construyan cumplan con los requisitos. No solo las casas, ¿verdad? Las medidas a tomar. El agua, mencionaba yo, que es el desencadenante casi 100% de las veces que ocurre. ¿Y qué hacemos con eso? En verano es un problema, decía el arquitecto Rieti, y en invierno también es otro problema. Cómo canalizar toda esa agua, drenajes correctos, no simplemente verlo como un problema, ¿verdad? Esa agua podría estar sirviendo para abastecer todas estas colonias en esa zona. Entonces, todas esas medidas es importante que se tomen en cuenta, se incluyan en los planes en la alcaldía, y desde la academia siempre hemos estado pues, dispuestos a colaborar. Amanda Almendares, desde la colonia Reparto. Amanda, buenos días. Sí, buenos días, mi niño, que Dios le guarde a todos. Mire, yo quiero decirle que aquí en el Reparto nosotros peligramos mucho, pero como las cosas se hacen hasta que ya está en el peligro uno, que ya se le cayó la casa, antes no hay nadie, hay medios. Mire, la calle que viene de la embajada de la residencia americana para acá, ahí se cayó una casa. Se cayó la casa porque pavimentaron la calle, pero no le hicieron un buen muro ni nada. Entonces se vino la calle y se partió la calle y se vino la casa. Entonces nosotros vinieron todos los medios, porque vienen pero solo a ver para la noticia que la gente mire, pero no hicieron nada por nosotros, señor. Yo quiero que alguien venga de la embajada americana, donde no pasan buses ni nada, que venga y miren la calle partida. Mañana ustedes van a decir, ay, qué barbaridad, era zona de desastre. Es ahorita es donde se debe de hacer algo para que no perezcamos los que estamos abajo. Señor, soy persona de la tercera edad, tengo como 50 años de vivir aquí. Se ha dicho que es zona de riesgo. Entonces nosotros no queremos que ustedes se lamenten cuando ya estemos con las casas en el lomo. No, es ahorita. Si van a hacer algo por nosotros, ahorita que nuestra casita está parada, que vengan a ver esa calle. Son borbollones de agua los que bajan. Entonces el agua que baja de ahí, de donde se rajó la calle, es subterránea y viene a dar abajo de nosotros. ¿No le parece que antes hay que arreglar los problemas? No hasta que ya estamos con las casas en el lomo, que ya nos van a sacar. No, y otra cosa le voy a decir, unas veces ni se preocupan por nosotros porque los dineros que reciben son bastantes y se lucran del problema de nosotros, se lucran los demás. Es aquí el barrio del Reparto está en riesgo, le digo, abajito de la embajada. Viniendo de la embajada a su izquierda, baje toda esa calle y venga, vea, que ya nos va a caer encima la calle, ya se cayó una casa y ya se van a caer las otras. Pero si le van a poner remedio, pónganle antes. La gente no quiere remedio después, cuando ya estemos con la casa en el lomo. Ay, discúlpeme, señor. Gracias, doña Amanda Almendares. Desde el Reparto, Raúl puede preguntar a los invitados si los túneles de las minas de San Juancito tienen que ver con esta situación. Esa es una de las preguntas. Ministro, yo lo vi con dudas, pero yo sí le capté al arquitecto Dino Rieti, es en el centro de Tegucigalpa, estamos hablando. Hay algunas casas que es cierto que están vacías, he visto subiendo hacia el bosque, antes ahí por donde era el restaurante El Quijote, hay algunas casas ahí por el Celaya, una casona que también está abandonada, pero el ministro lo vi que, y no es de tener razón, que debe ser caro. Bueno, son propiedades privadas, claro. Son patrimonio de familias ahí que tienen, y no es barato. Lo que sí también existe mucho y
sería bueno ahondar en la idea del arquitecto Rieti. Existe mucho edificio estatal ahí, en el centro histórico de la ciudad. Grandes edificios estatales también que podrían, ¿por qué no? O sea, pero hay que sentarse, hacer un plan real, verdadero, que podrían servir entonces incluso para construir, porque ahí es una zona mucho más estable, o sea, construir de esos edificios que se acostumbran en otros países, esos supercondominios multifamiliares que ahí nomás en El Salvador existen. Ahí en la colonia Zacamil, en San Salvador, por ejemplo, es una zona de condominios verticales, ¿verdad? Que podría ser solución. Hay que buscar soluciones. Hay que construir en el aire también ya, porque en la tierra es poco lo que queda. Y sí, hay bastantes propiedades estatales en donde se pueden construir mega edificios de apartamentos que pueden albergar a estas personas y que pueden convertirse en una solución a mediano plazo y que ellos mismos vayan pagando de a poco con una cuota pues accesible a ellos y que puedan ser dueños de su propio piso. Eso se usa en Venezuela, también se usa en El Salvador, en España, en el primer mundo, en Europa, se usa este tipo de construcciones que son soluciones para donde la tierra es demasiado cara, construir este tipo de viviendas, pero habría que pensarlo, arquitecto Rieti, arquitecto Meyer, ingeniero Juárez, ingeniero Rodríguez y Raúl Valladares, son situaciones que tienen que estar en el tapete de la discusión, pero ojo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Tegucigalpa es la migración del campo a la ciudad, que se da por una serie de factores socioeconómicos, la pobreza en el área rural, la falta de oportunidades y la falta de incentivos a nuestros habitantes en el campo han hecho que vengan migrando hacia acá y que comiencen a poblar esos sitios creando cinturones de miseria porque no ven ninguna oportunidad y se les desarrolla ese falso sueño de que en la capital está todo bonito, así como lo presentan en los anuncios de la televisión, en los programas de televisión, pero la realidad es que aquí hay cinturones de pobreza extrema también. Pero ¿qué es lo que falta entonces? Programas de incentivo a la agricultura, al campesino, para que se queden allá produciendo y no vengan a engrosar los cinturones de miseria acá en las grandes urbes del país. Sí, antes de la pausa, arquitecto Rieti. Sí, pues hay varios momentos de lo que es un plan de riesgo en donde hoy en día incluso tenemos que incluir el cambio climático. Esto viene peor, esto viene más difícil y hay que invertir un poquito más. Yo creo que tenemos que educar a la gente en todo sentido. La educación no solamente es ir a la escuela a recibir un título, sino que trabajar con las personas para enseñarles. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿por qué no se hacen simulacros en las escuelas para saber qué va a pasar si viene una inundación, si viene una tormenta, si viene un incendio, si hay un deslizamiento? Miren, en todos lados del mundo se hace eso, ¿verdad? ¿Qué hacer con las personas de edad? Si ya se sabe que en aquella casa hay una persona, yo la persona que llamó, preocupada porque ella es ya de tercera edad, entonces allá vive ella, hay que ayudarle, ella no es que se va a salir. Entonces tenemos que tener identificadas las personas de tercera edad y trabajar con ellos para ver cómo en un simulacro se puede ayudar a que estas personas salven su vida. Y muy importante es que la misma institucionalidad funcione, porque a veces dicen sálganse, pero ¿cómo pues? Entonces yo invito a Luis Mayer, cuando es un hombre que tiene un buen, no solamente conocimiento, sino que entiende el tema humano, ¿verdad? A que trabajemos con la gente y la institucionalidad diga, bueno, los CODELs, se va a activar el CODEL de aquí, de la parte del reparto, y esto ya no va a ser político, esto va a ser un ente civil de mucha honra y vamos a trabajar con las personas. Mire, don Raúl, estamos hablando ahorita de deslizamientos. El principal problema de Tegucigalpa se llama la inundación.
Los puntos que dijo Luis sí son importantes y si usted mira Ciudad del Ángel, ¿por qué no la Ulloa? Pues, ¿eh? O sea, pues, todas estas zonas que están en ladera con pendientes grandes presentan alto riesgo, pero hay unas de muy alto riesgo y ahí es donde hay que trabajar. Pero la mayor área de territorio que es afectada por riesgo en la ciudad es la inundación. Entonces, ya dijo el ministro ahorita que estamos esperando tormentas grandes. Entonces, yo creo, ¿por qué si la ley decía que teníamos que alejarnos? Primero dijeron 100 metros de cada lado del río, después dijeron 50 metros, después dijeron 25. Total que ya no es ni 25, usted va a la primera avenida y está otra vez la gente ahí, pues. Si Mitch nos dijo, este es el área que ocupo para como cauce del río cuando tenemos las tormentas de 25 a 50 años, entonces esas zonas deben de ser áreas verdes, áreas de parqueo. Nosotros no tenemos áreas verdes, don Raúl. Sería importante recuperar estas zonas y volverlas área verde. Entonces, si yo ocupo índice de construcción en las lomas del Guijarro y la ley dice que no podía pasar de 3 pisos y ahora hago 40 pisos, yo vengo y compro tierra ahí donde es de muy alto riesgo y agarro ese dinero que se llama cambio de índice, lo pongo en las zonas de alta plusvalía y le devuelvo dinero a la persona que estaba viviendo ahí para que se haga una nueva casa. Ese cambio de índice, nosotros lo hemos explicado a todas las autoridades que han pasado por la alcaldía. Ese es un instrumento que hay que tomarlo en cuenta porque sirve para revalorizar las zonas que están en desastre. Otro tema importante es el reloteo. Mire, allá en una colonia por la ribera del río se quedó completamente destruido en Mitch. Nosotros habíamos mandado a hacer investigación a esa colonia con los muchachos de la universidad, con los estudiantes de diseño, y habían descubierto que en un recoveco de una calle habían violado a una joven, la mataron. Pues cuando pasó Mitch quedó limpito y vinieron y hicieron la colonia igualita, don Raúl. Pues ¿qué pasó? Volvieron a dejar el recoveco. Y ahí en el recoveco volvieron a violar a otra muchacha. Óigame, ¿cómo es posible que si, por ejemplo, allá en el Chiverito, nosotros hicimos un proyecto de reloteo y hasta una cancha quedó? No se hizo. La gente quiere su lote como lo tenía. No, hombre, también no es cuestión de solo la autoridad. Es que hay que trabajar con las personas y hacerles ver que esto no es, lo importante no es una persona, es el bien común. Ya la ciudad debe tener una visión, un diseño. Mire, hay colonias que se están haciendo que se venden sin agua, sin electricidad y sin calle. ¿Cómo es posible que todavía en el siglo XXI nosotros estemos viendo que la informalidad nos gana? Usted decía ahorita, don Raúl, que por qué permiten estas construcciones. No, hombre, si ahora para ir a sacar un permiso a la alcaldía solo falta que le pidan a uno ir a confesarse ahí, o no sé. Es dificilísimo sacar un permiso porque ponen trabas y trabas porque la gente tiene miedo de firmar por todas estas cosas. Entonces, no debe ser ahí. Si ahí es viable construir y está indicado en el plan de ordenamiento o de desarrollo de la ciudad, está aprobado el permiso. Entonces, pero el asunto es la informalidad. Ellos no sacan permiso, ponen un topógrafo, marcan las calles, se toman las colonias, mire, y empiezan a crecer allá en los cerros, sin agua, cuando debemos de crecer hacia el Valle de la Mapa, donde hay terreno. Entonces, desde la prevención hasta el desarrollo,
Ya Tegucigalpa y todo Honduras debe de tener todos sus sistemas, si no están construidos, al menos diseñados. Si no están planificados en su completo magnitud, pues entonces la ciudad debe de tener un diseño de ciudad. Y para terminar, yo digo así, qué oportunidad la que nos da esta vez el Señor de tener agua. No la botemos. Mire, esa agua falta en verano. Tenemos que tener esa agua almacenada y tener de alguna forma utilizar ese lindo recurso que Dios nos da. ¿Qué ha dicho el alcalde Jorge Aldana sobre esto ocurrido acá en Tegucigalpa, en la Guía? En todos los albergues esta mañana. Sí, hemos iniciado un recorrido muy temprano con acompañamiento de Naciones Unidas, de la señora Lee Shackelford, para constatar el estado de los albergues, el apoyo que estamos dando a las familias de manera integral, no solamente en alimentación, en materia de agua, salud, higiene, también temas psicológicos, temas lúdicos también con los niños, para que la atención sea integral en cada uno de estos espacios. Son 8 albergues que tenemos habilitados hasta el momento, atendiendo a casi 400 personas. Se especula un movimiento hacia Ciudad Mateo. ¿Es viable esto? Mire, hemos recibido varias alternativas en la comisión técnica. Estamos revisando el tema de vivienda y la solución definitiva al problema de estas familias. Es una alternativa que está planteada, hay que discutirla, hay que revisarla. Sabemos que las casas han estado abandonadas por 25 años, habrá que revisar cómo están las condiciones de estas viviendas, habrá que revisar también la parte ambiental, qué impacto ambiental genera esto, y sobre todo también revisar el impacto que puede generar esto en la represa de los Laureles. O sea, todo esto hay que validarlo técnicamente, porque no queremos resolver un problema creando otro. Ocupamos dar una solución seria, definitiva a estas familias, y para eso estamos trabajando. Dentro de las opciones que se están planteando en esta mesa técnica, alcalde, también ha destacado que podrían utilizarse propiedades incautadas por parte de la OAVI. Sí, hoy nos va a presentar un inventario la OAVI de todo lo que está disponible en edificios de apartamentos para poder comenzar a mover las personas de estos albergues temporales a espacios medianamente permanentes que pueden convertirse en temporales a espacios de renta en el futuro. ¿Prevé la alcaldía municipal o el CODEM cuánto tiempo podrían estar las personas dentro de los albergues? Mire, eso no lo podemos predecir. Todo depende de cómo la falla vaya ampliándose, vaya moviéndose, y de la evacuación de las personas que todavía hace falta por evacuar. 70 familias todavía nos hace falta por evacuar del sector. Eso es urgente hacerlo ya, no hay tiempo que perder. Hasta la fecha de hoy, gracias a Dios y gracias al trabajo de los equipos también, no ha habido que lamentar la pérdida de ninguna vida. Eso nos alegra mucho, pero igual nos compromete en el trabajo para seguir motivando la evacuación. A las personas entendemos el arraigo que hay en sus hogares, entendemos que son 40, 45 años de vivir en el sector. No es fácil dejar toda una vida, pero lo más importante es la vida. Lo material, como sea, lo podemos recuperar con apoyo del gobierno, con apoyo del municipio, con apoyo de cooperantes. Podemos recuperar lo que tanto le ha costado a estas familias, pero la vida, eso se pierde y no se recupera, y por eso es importante poner a salvo la vida de estas personas. Bien, el alcalde le ha apostado y en su campaña habló de buscar cómo darle agua a la capital. Es correcto lo que dicen, le han planteado esa alternativa. Entiendo que algunas autoridades del INJUPEN salieron con eso de Ciudad Mateo. Bien dice Aldana que hace más de 25 años están botadas esas casas. Arquitecto Mayer, Ciudad Mateo podría ser... Me asusto un poco porque tiene 25 años y ocupamos agua. Dino Rietti todos los años dice en este programa, viene el agua y la dejamos ir, la botan y no hay agua. Y también tampoco es que son más de 1000 personas ya los damnificados. Tiene que ser integral, como me decía el arquitecto fuera de micrófono, y no unos en el centro, otros allá. Eso no es así. Y también el gobierno central, la alcaldía municipal, si yo fuera funcionario en este momento, estaría pensando qué hacer, pero darle casa a cada familia no es fácil. ¿Dónde han visto que aquí se regalan casas? En ningún lado. Hay que ayudar a los damnificados, reubicarlos y a ver qué plan tienen las autoridades municipales y el gobierno central para poder ayudarle a estos compatriotas. Arquitecto. Sí,
Ciertamente están en valoración varias alternativas, ¿no? Hay el ofrecimiento, se señaló el tema de Ciudad Mateo, es un espacio, digamos, cerca de 600 casas estaban hablando ahí en Ciudad Mateo, evidentemente en un estado de deterioro tremendo, ¿no? O sea, techos totalmente destruidos, paredes ya, digamos, inservibles, lo cual implicaría seguramente un costo altísimo, además del tema histórico de Ciudad Mateo, que es el manejo de las aguas servidas y de los residuos, digamos, para no ir a contaminar de manera grave la represa de los Laureles. Hay una villa alcaldía, hay un terreno grande ahí en la salida para Olancho, es otra de las opciones que se está valorando. Hay dos áreas grandes ahí, un terreno de Fosovi muy importante también ahí en la salida de Olancho. Incluso el asunto de las casas contenedores de diamante que están en la salida es otra. O sea, como dijo el alcalde, hay 4 o 5 opciones que se están valorando. Incluso el tema del que hablaba Dino de utilizar algunos edificios, algunas instalaciones, algunas edificaciones, tanto en el centro de Tegucigalpa como de Comayagüela, es un inventario que también se está haciendo. O sea, estamos revisando todas las opciones posibles para poder, digamos, tener una solución integral y completa del tema del reasentamiento, posiblemente no solo de esta familia, sino de muchas otras familias que se encuentran en similar situación. Yo quiero también estar absolutamente de acuerdo con Dino en el tema del manejo del agua, ¿no? Es un asunto que se ha descuidado mucho. Tegucigalpa está, digamos, atravesada por 7 subcuencas urbanas, ¿cierto? Río Chiquito, La Orejona, la Quebrada Salada, El Sapo, la Quebrada Grande del Norte, el río Guacerique y el río Grande. No se ha hecho un manejo. Nosotros en este momento, de hecho, en conjunto con la universidad, estamos haciendo un trabajo en La Orejona. No sé si ustedes saben, La Orejona nace en Triquilapa, ahí arriba, por arriba del barrio de la aldea Nueva Suyapa y de la aldea Suyapa. Atraviesa la universidad, baja, pasa por la Alameda, pasa por Radio América y va a reventar a Los Jucos. Con todas las pequeñas lluvias que tuvimos nosotros, si ustedes se acuerdan, el impacto sobre Los Jucos fue permanente. Y eso es factible de solucionar incluso sin hacer una obra en Los Jucos mediante el manejo del agua de La Orejona antes de que llegue a Radio América y a Los Jucos. Ahí Radio América siempre se inunda todos los años. Es correcto. Entonces estamos trabajando con un nuevo enfoque del manejo del riesgo en la capital a través del manejo de las cuencas urbanas. Vamos a licitar 6 planes de manejo de todas estas cuencas que caen al río Choluteca para generar medidas de manejo a lo largo de la cuenca que reduzcan el impacto de las inundaciones y evidentemente, como bien lo plantea Dino, del escurrimiento y programas de drenaje sostenible que permitan reducir la infiltración en distintas zonas. Entonces ese es un nuevo enfoque. El caso de La Orejona es un modelo que estamos trabajando. Ya con la universidad estamos hablando acerca de un par de reservorios temporales de agua detrás de la universidad, donde pasa La Orejona para reducir el flujo del agua en el momento pico de la tormenta. O sea, hay medidas alternativas, pero también yo quisiera reconocer aquí el apoyo de la cooperación alemana y de la cooperación japonesa en el tema de reducción de vulnerabilidad de la capital. Tenemos un programa de la cooperación alemana de cerca de 700 millones de lempiras que implica la construcción de alrededor de 35 a 40 proyectos para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, que está en marcha y termina en el año 2024. Evidentemente, tal como decía la señora del reparto, uno quisiera estar en todos los sitios vulnerables de la capital, pero solo deslizamientos ya vimos que hay cerca de 3.000, no digamos todas las áreas vulnerables a inundaciones. Entonces se han priorizado sectores de la capital, se está trabajando con estos fondos de la cooperación alemana con una importante contrapartida de la alcaldía y aparte estos otros proyectos del tema de deslizamiento con la cooperación japonesa. Entonces, es enorme la tarea, Raúl, es de una magnitud, digamos... Una vez escuché también a don Nahum Valladares
decir que de Casamata, allá por donde estaban los cines Aries y Tauro, a caer a Guanacaste hay un embaulamiento también, y ahí por el Hotel Excelsior también, o sea que aquí en Tegucigalpa, complicado. Es correcto, y eso es precisamente el tema del manejo de las cuencas urbanas, ¿cierto? Hay múltiples embaulamientos. Mall Las Cascadas, Multiplaza, están construidos sobre quebradas. No, ya ustedes se acuerdan, ¿no? El brote que hubo dentro de Cascadas de una quebrada, hubo un socavón en el estacionamiento de Cascadas. Por decir dos instalaciones grandes, pero muchas, bueno, Prados Universitarios. Prados Universitarios está construido sobre un brazo de la quebrada La Orejona. El socavón de Prados Universitarios obedece a que se recogió un caudal tremendo de La Orejona, se embauló, se metió debajo de la calle de Prados Universitarios y evidentemente el embaulamiento se dio. Usted mencionaba algo importante, arquitecto Mayer, que uno de los factores que más encarecen la construcción es precisamente el terreno, la tierra está muy cara. Pero usted dijo algo muy importante, que tenemos tierra. Yo no sabía, no tenía conocimiento de la existencia de esos terrenos de Fosobi, por ejemplo. Sí. Eso es importante, eso habría que plantearlo cuanto antes y es una alternativa real. Correcto. Porque tenemos quizá lo más caro, la tierra. La tierra está muy, muy cara en Tegucigalpa y eso encarece la construcción. Y tenemos la tierra, es un génesis, es un principio para buscarle la solución al problema de estas familias. ¿Ingeniero? Bueno, y quisiera tal vez apuntar un poco, es el tema de, hay decisiones que, no tomar decisiones tan apresuradas, o sea que hay que, o sea, lo que sí, rápido es la emergencia, ¿verdad? Donde ubicar temporalmente a estas personas, proveerle los medios de subsistencia si hay heridos durante la ocurrencia de los deslizamientos, pero tantas opciones que tiene la alcaldía es tomarse el tiempo correcto para tomar esas decisiones, ¿verdad? No ir a construir a la carrera donde tal vez ni se tienen los estudios o precisamente por querer resolver en un mes, no hacer estudios correctos donde se va a construir un edificio, hablar de un edificio de apartamentos, ¿verdad? ¿Dónde? Bueno, hay que hacer estudios correspondientes, estudios geológicos, geotécnicos, hay que hacer todo eso, tomar ese cuidado y más bien dar el ejemplo, ¿verdad? La alcaldía, el gobierno central, todos en llevar ese proceso, ¿verdad? Y pues de nuevo, ¿verdad? A través de la universidad estamos, sabemos que hay poco personal, aunque ya ha venido bastante, Copeco, ya hay muchos especialistas, hay muchas áreas que antes no habían, a través de Senaos, en la alcaldía también hay personal muy capacitado en este tema de inundaciones, que están trabajando un sistema de alerta grande, y también nosotros, ¿verdad? Entonces ya hay herramientas, entonces no hay razón de por qué seguir tomando esas decisiones de manera políticas o solamente por resolver o porque alguien se dé esa idea y rápido. De manera técnica, tomémonos el tiempo, estos estudios, hay mucho material, a veces ha quedado olvidado, estudios que se hicieron en estas zonas de deslizamientos, en zonas de inundaciones en Tegucigalpa, tomemos las experiencias del MICH, ¿verdad? Eso ya tenemos una idea de hasta dónde va a crecer, en caso de inundaciones, por ejemplo, qué sucedió en las tormentas ETA y IOTA, tormenta 16, Ágata, todos estos casos es importante tenerlo y siempre ese tema de los estudios correctos. Eso es lo que nosotros nos dedicamos y estamos abogando para que siempre se haga. De una casa, porque vemos casos de... Colonia de Ciudad del Ángel es una situación grande, todas las casas prácticamente eran afectadas, pero hay colonias pequeñas, no todas de lugares de bajos de recursos, sino en las lomas del Guijarro, cosas que suceden, problemas, la Zaraemla, por decir un nombre, una residencial, que hay casas dañadas. ¿Por qué? Ahí en ese caso no son deslizamientos, lo que usualmente se echa la culpa de una falla geológica, aunque no siempre, es más, casi nunca es problema de una falla geológica, sino de un tema de un deslizamiento o del mal manejo del suelo. La constructora que rellena una parte sin importar la calidad con la que se rellena, el pobre que compra el terreno no se da cuenta o confía de lo que le están vendiendo y ahí viene ese problema. Escuchaba el fin de semana fuera del Distrito Central, pero en Tatumbla, que están teniendo problemas, una casa que están diciendo que es un deslizamiento, en verdad ahí ha sucedido este tema. Ocurrió un deslizamiento, la empresa pues consolidó para que no perder un lote por ahí y construyeron la casa. Ahora la persona está afectada, una inversión grandísima, ahorros o un préstamo que va a seguir pagando. ¿Por qué? Porque
pues no se hicieron estos estudios correspondientes. Aquí el llamado, la alcaldía, ¿verdad?, que debe de exigir, llevar ese control, si no la alcaldía, pues decía, Copeco lo hace, pero Copeco presenta estudios, pero no son, puede hacerlo, solo recomienda. No es de que la empresa tiene que hacerlo forzosamente. Copeco recomienda que se hagan estudios, pero... Pues, hay una oportunidad, mire, don Raúl, en el San Salvador, usted no puede drenar su agua lluvia a la calle, sino que tiene que manejarla dentro de su terreno. Si usted tira el agua lluvia a la calle, usted tiene que pagar para que se la administre la ciudad. El manejo de aguas urbanas en Honduras solo se pagan la agua potable y el alcantarillado sanitario. Hasta este momento no se ha tocado el tema. No hay un papá de las aguas lluvias y Luis lo sabe. Nosotros, mire por ejemplo esta inversión que están haciendo Luis ahí con el tema de tener estas zonas por la universidad para almacenar agua lluvia cuando hay picos. Esto hay que hacerlo en toda la ciudad. Entonces, estas inversiones que hace la alcaldía, tenemos que tener una fuente de ingreso para poderlas hacer. Y la única forma es manejando una tasa para control de aguas lluvias. Ingeniero. Tenemos mucho trabajo en este desastre y bueno, lo mencionó el ministro, una de las soluciones también o una de las alternativas puede ser la vivienda vertical en caso de que no tengamos muchos terrenos. Pero Copeco está articulado con todas las instituciones en este proyecto de control y mitigación de desastres en laderas con JICA en 4 comunidades, porque la señora que tuvo su participación dijo que no teníamos intervención, pero sí en Camposielo, Villanueva, Fuerzas Unidas y Nueva Santa Rosa. Copeco tiene una participación directa en el proyecto para mitigar un poco lo que son movimientos de ladera. Y también pues estamos articulados para lo que es la ayuda humanitaria. Estamos preocupados en el tiempo que tiene que ocurrir entre ahorita el desalojo y cuando tengamos una solución definitiva para esta familia. Entonces en ese tiempo estamos elaborando un plan. Ahorita a las 8 comenzó la reunión en la municipalidad entre diferentes actores para definir el plan de asistencia humanitaria que lo mencionó el alcalde Aldana, donde vamos a definir el tipo de ayuda humanitaria y psicológica que vamos a ofrecer a estas personas afectadas. Gisela Calix, en la Guillén, ¿qué está pasando en este momento en la zona del desastre? Gisela. Buenos días, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Aquí lo que podemos observar es los escombros, desolación y la desesperanza de la gente que lastimosamente ha perdido su vivienda y otra que también está a punto, que las viviendas están a punto de ceder, producto de que el terreno ha sido socavado a raíz de estas que ya han cedido. Es lamentable la situación que se vive a esta hora de la mañana aquí en la colonia Guillén. Ya autoridades de las Fuerzas Armadas y también de Copeco van a realizar la evacuación de algunas personas que van a tener que dejar sus viviendas luego de que ellos consideran que están bajo el riesgo. Otros también han manifestado que ya ellos de manera voluntaria estarían buscando a trasladarse a otros sitios donde sus familiares o donde les toque alquilar una vivienda para poder salvaguardar sus vidas. Estaremos al pendiente de lo que ocurra aquí en la colonia Guillén, donde ya han sido más de 1000 personas las que han sido evacuadas a diferentes albergues aquí en la capital de la República. Con este informe vamos a una breve pausa comercial. Estamos 24/7 en Copeco y atendiendo a toda la población afectada y también, bueno, estamos recibiendo ayudas de todas las personas que quieran solidarizarse con estos afectados. Gracias, ingeniero Manuel Rodríguez, que es geofísico, docente del Departamento
de Física de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ingeniero. Bien, la recomendación se hace siempre, ¿verdad? Toda la población en general es primero informarnos, dando cuenta de dónde estamos parados, qué riesgos tenemos. Es muy importante de saber eso. Tenemos riesgo de inundación, riesgo de deslizamiento, en otras partes del país riesgo a sismos. Estar consciente de eso, cuál es el plan, qué hacer en caso de emergencia durante el día, durante la noche, hacia dónde ocurrir, números de emergencia, ¿verdad? El 911 primero, la alcaldía, a quién llamar, Copeco, quién buscar todo eso. Eso va a ayudar a salvar lo más importante, que son las vidas, ¿verdad? Y luego pues siempre informarse previo a construcción para evitar esos gastos o pérdidas más bien de las inversiones. Y la misma recomendación para todos los entes del gobierno, la alcaldía, pues siempre asesorarnos. Estamos a total disposición desde el Instituto de Ciencias de la Tierra de la UNA para colaborar en todos estos temas. Gracias, muy gentil, ingeniero Manuel Rodríguez. Antes del comentario final del arquitecto Luis Mayer, aquí hay una pregunta. Buenos días, estimados. Pregunten por favor si hay proyectos de cunetas, pues por ahí pasa el agua de lluvia. Hay colonias que compran su casa sin cunetas. Los proyectos de vivienda deben ser supervisados y completos. Bueno, otra cosa, arquitecto, los permisos que dan en Tegucigalpa, ¿qué tanto está preparada Tegucigalpa para que sigan construyendo edificios, apartamentos? ¿Cómo está la ciudad? Mire, la mayoría de edificaciones que están autorizadas en este momento o en construcción fueron autorizadas en la administración anterior, ¿va? En este sentido, esta administración no está dispuesta, digamos, a continuar aprobando construcciones ya sea en altura o de baja altura en áreas identificadas como áreas vulnerables, ya sea estas a inundaciones o deslizamientos. No podemos seguir nosotros promoviendo la construcción de vulnerabilidad y riesgo ya en una ciudad extremadamente vulnerable. Entonces es preciso, por eso, tener, digamos, una institucionalidad sólida dentro de la alcaldía que en base a las regulaciones, en base a las zonificaciones existentes, pueda aprobar o desaprobar solicitudes de construcción. En ese sentido, quisiera reafirmar el proceso de ordenamiento territorial que se está iniciando, que va a finalizar con una normativa de uso del suelo, una zonificación estricta de áreas habitables y no habitables y evidentemente con una ordenanza municipal dirigida a controlar el resto de futuras construcciones. Y finalmente yo también quisiera reforzar el planteamiento del ingeniero. Las poblaciones en áreas vulnerables, ya sea a inundaciones o deslizamientos, deben estar monitoreando permanentemente su vivienda y su entorno. La alcaldía en el Comité de Emergencia Municipal dispone de la línea 100. Es una línea gratuita para expresar cualquier movimiento, cualquier fractura, cualquier anomalía detectada, tanto en la vivienda como en los alrededores. De esta manera vamos a poder actuar, digamos, de manera preventiva y no hasta que haya ocurrido una desgracia. Existen también los codeles en algunos de los barrios más vulnerables, entonces también los pobladores pueden comunicarse con el Comité de Emergencia Local para que éste traslade la información al Comité de Emergencia Municipal y poder entonces actuar de manera coordinada. Gracias, el arquitecto Luis Mayer. Voy ahora con el arquitecto Dino Rieti. Arquitecto, recomendaciones, conclusiones, ¿qué es lo inmediato para usted hacerse? Mire, yo quisiera que entendamos que el riesgo solo es 6% del territorio de la ciudad. El riesgo muy alto. La demás área es un área que debería de abrirse a los negocios. Deberíamos de estar promoviendo que la ciudad va a crecer al doble. Y entonces que vamos a crecer hacia el Valle de Ilamapa con agua, con infraestructura. Tenemos que darle una visión a la ciudad que nos diga vamos hacia un buen futuro. Si solo vemos lo negativo, vamos mal. Pero dentro de eso, para que la tierra agarre valor, para que los proyectos sean adecuados, es importante la institucionalidad. Y fortalecer la institucionalidad no es crear burocracia, es que cada ciudadano que hace un desarrollo sea responsable, ¿verdad?
Y algo que yo creo que debemos hacer mucho es trabajar con la juventud, con la niñez en la prevención. Mire, si usted ve que su terreno empieza a haber una rajadura en el piso, llame al 911, sálgase. Si usted escucha que está tronando la piedra que está atrás de su casa, sálgase. Si usted mira que está creciendo el agua y ya llegó a la puerta de su casa, evacúe. ¿Qué tiene que tener? Una bolsa con sus papeles para que no se mojen, y tenga que tener una mochila y aprenda a vivir en una situación de este tipo. Y yo llamo pues ahí está el ministro Copeco. Usted la vez pasada dijo que nos iba a enseñar a hacer simulacros. Es importantísimo, señor ministro. Usted, yo lo oigo con mucho conocimiento y lo veo con un buen corazón. Mire, el día que allá en el barrio abajo, donde está el gimnasio Rubén Calleja Valentine, ya no esté ahí como zona de guerra, desde Mich, 40 años tiene de estar viviendo gente allí como que nadie la mira. Mire, no puede ser, hombre. Yo creo que debemos de tener, si somos cristianos de verdad, empezar a trabajar con la gente, empezar a ayudarles a estos compatriotas que viven totalmente en un nivel de pobreza increíble y no digamos, son les corre la sociedad. No, hombre, toda la zona del Chiverito, la zona del mercado, debe de volverse ya una zona comercial, no estar trabajando en la calle. Todo esto es imagínense que hay un incendio ahí de día, siempre es en la mañanita y puede entrar la ambulancia, pero un incendio a la mitad del día, no puede ni entrar la policía, no puede entrar la ambulancia. Ya debemos de cambiar y ser una ciudad interesante, con un desarrollo que se le mire, ¿verdad? Que vamos a cambiar. Que Dios bendiga Honduras y gracias, don Raúl, por la oportunidad de compartir con gente tan capaz. Y yo felicito a Luis, te escucho empoderado, hermano, que Dios te ayude y a todos ustedes, ¿verdad? Viene un invierno, creo yo, fuerte. Gracias. Preparemos. Gracias, arquitecto Inorrietti. Antes de despedirnos con el ministro de Copeco, Ramón Soto, voy a la colonia Policarpo Paz, en el Progreso Lloro. Ahí está mi compañero Gerlin Díaz. Mire, así está en Progreso, en Lloro. Gerlin, adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl. Así es, estamos ubicados en la colonia Policarpo Paz, en los bajos del Progreso Lloro, donde el río Ulúa pues está inundando varias colonias en este sector. De igual forma tiene varias fincas bananeras también anegadas de agua. Aquí estamos en uno de los pasajes de esta colonia donde la mayoría de los vecinos han tenido que desalojar las mismas. Solamente está viniendo una persona por vivienda a verificar que todo esté bien y que todo esté en orden, porque estas inundaciones iniciaron el fin de semana. Esto es uno de los últimos pasajes en inundarse, según han dicho los vecinos, los cuales pues han tenido que sacar a las personas adultas y también a los niños y niñas, porque el olor que emana de este sector es bastante de pestilencia. Hay una gran cantidad de agua acumulada y también es agua que ha traído el río Ulúa. Hay uno de los boquetes en este sector que no está siendo tapado, según los vecinos, y que ha cedido por las fuertes crecidas que ha presentado este caudaloso río y por lo tanto los está anegando de agua. De igual forma está pasando en el municipio de La Lima y también en Choloma Cortés. Van cerca de 1000 familias evacuadas y una gran cantidad de personas que están a punto de hacerlo porque poco a poco está entrando más agua. Llovió anoche en el occidente del país y esto es de suma preocupación para todos estos pobladores, porque significa que el río seguirá creciendo y seguirá inundando más colonias y barrios acá en el Progreso Lloro y también en los bajos de La Lima y el municipio de Choloma Cortés, donde el bordo ya pues está roto en varios tramos. El bordo está roto en varios tramos en La Lima y también tiene cultivos inundados en este sector. Poco a poco sigue avanzando el agua. Muy pocos vecinos acá están viniendo solamente, repito, a ver sus pertenencias. De lo contrario, han tenido
que evacuar. Así está el panorama desolador para los vecinos de este sector, donde pues ellos están alerta por las crecidas que pueda presentar hoy en horas de la tarde y noche el río Lúa, porque ha llovido copiosamente en el occidente del país. Con este contacto, licenciado Raúl, vuelvo con usted. Gracias a mi compañero Gerlin Díaz. Hablamos aquí que esto es todos los años. Cerramos, ministro, comentarios. Recurrente, el círculo vicioso, emergencia, atención. Tenemos ya que sentarnos responsablemente a ubicarnos en la preparación, en la prevención, en la construcción real de obras de mitigación reales. Lo que está ocurriendo en el progreso, la irresponsabilidad de todos. Son filtraciones las que hay en esos bordos. No es que se ha roto un bordo todavía en el detector, son filtraciones. Pero es que vinieron muchos colegas palmeros, sembraron en el bordo y sembraron al otro lado del bordo, a la orilla del río, donde no tiene que haber actividad de ninguna naturaleza. La raíz de la palma es agresiva. O sea, eso ha creado filtraciones, ha debilitado los bordos y se están creando estas filtraciones. Entonces, tenemos que ayudar todos. Pero sobre todo, Raúl, si las pérdidas en el Valle de Sula, según el estudio económico de la CEPAL y de otros organismos financieros, fueron 46.000 millones de lempiras, y la mayor cantidad de pérdidas es de la empresa privada, y unos 12.000 a 15.000 millones son de obra del sector público, y ojo con lo que voy a decir, y las obras de mitigación, no para evitar, para mitigar el daño de estos fenómenos de la naturaleza, se logran con unos 5.000 millones, entonces es fácil hacer la relación ahí, que tenemos que salir del círculo vicioso de emergencia, atención, y comenzar una verdadera construcción de grandes obras de mitigación como la que ya ordenó la Presidenta de la República, para empezar con esa represa multiusos. Esas son las grandes obras que tenemos que empezar a construir para evitar que cada año se estén generando este tipo de pérdidas millonarias que desgastan la economía del país, que desgastan la economía del empresario, que desgastan y drenan la economía del ciudadano, porque cada año está comprando sus cositas y las está perdiendo en el momento de la lluvia, y que desgastan a nuestros cooperantes internacionales, que se van a terminar aburriendo de estarnos echando la mano. Quiero hacer un llamado a la población antes de despedirnos. Tenemos un centro de acopio en Copeco que está funcionando de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde para recibir donaciones de víveres, donaciones voluntarias, solidarias, de empresas, de ciudadanos, de personas de buen corazón que quieran donar para nuestros compatriotas que hoy están atravesando esta difícil situación en la colonia Guillén. Así que en el sector más bien de la colonia Guillén. Esperamos sus donaciones en Copeco de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si me colocas a todos los invitados, antes de irnos, repítame, ingeniero Párez Brito, ¿cuáles son los albergues que tienen y dónde están en este momento? Son 8 albergues. Tenemos 8 albergues, 3 en la colonia Suazo Córdoba, 2 en la San Pablo, tenemos una en Reparto Zona Baja y 2 en el barrio El Manchén. Bien, gracias a mis invitados, a ustedes, que tengan una buena semana. Qué bien las personas que han participado, conocedores del tema, y apoyar a todas las personas de la Guillén. Está Copeco, entiendo que la Cámara de Comercio y otras instituciones buscando cómo apoyar con víveres, ropa, alimentos, medicinas a las personas que han sido afectadas por esta deslizamiento de tierra, ¿es lo correcto? Ese es un deslizamiento de ladera. No es una falla como tal, sino que un deslizamiento. Sí. Movimiento de ladera. Movimiento de ladera. No ando tan perdido, entonces son 1.200 ya. 2.000 me dijo usted, ¿verdad? Sí, eso me dijeron ayer en la noche. 1.300 adultos y 700 niños. Bien, ojalá que Dios ilumine a nuestras autoridades, se tomen las mejores decisiones para ayudar a estos compatriotas que lamentablemente han perdido todas sus viviendas. Buenos días, que estén bien.